Estamos en emergencia nacional ante el brote global de coronavirus. Te pedimos que cumplas con todas las medidas de prevención tiradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y como buen... Carlos, buenas noches. Sigan con Canal 33 y con Carlos. Gracias, Diana. Gracias, Tony. Buenas noches. Las condiciones laborales de miles de trabajadores no solo están frágiles ante el paro de actividades de varias empresas debido a la emergencia. También hay preocupaciones por la estabilidad en sus empleos ante despidos o incumplimiento salarial y de prestaciones sociales. Se han conocido denuncias de sindicatos señalando que en algunos casos no se ha realizado el pago del último mes o existen solicitudes de reducción salarial. Esta tarde, en conferencia de prensa, el ministro de Trabajo comunicó que hay algunas grandes empresas suspendiendo contratos laborales, aplicando una interpretación del artículo 36, numeral 1 del Código de Trabajo. En ese caso, el gobierno alega que aplicará los mecanismos pertinentes ante las denuncias ciudadanas. Sobre la aplicación de la legislación laboral y los derechos de los trabajadores en un contexto de emergencia, hablaremos esta noche. Iniciamos 8 en punto. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Este miércoles 15 de abril vamos a hablar del cumplimiento de las leyes laborales y las condiciones de los trabajadores ante la emergencia. Para eso, veamos la nota introductoria. Desde que el COVID provocó el endurecimiento de las acciones a nivel nacional, cientos de empleados han denunciado diferentes anomalías en sus lugares de trabajo. Desde el 10 de marzo nos deben el salario hasta este 27 de marzo, que ajustamos la primera catorcena. Y no nos han cancelado nada. Es salario lo que no nos quiere pagar. Hay compañeras que ya no tienen para darles de comer a sus hijos. Entre tantos casos, estos empleados de una maquila ubicada en San Marcos denunciaron la falta de pago de su salario. Tras largas horas de espera y con la intervención de la Policía Nacional Civil, llegaron a un acuerdo con los empleadores. Fueron aproximadamente 500 trabajadores las afectadas, entre ellas embarazadas. Pedimos que nos vengan a pagar en este momento. Aquí hay mujeres embarazadas, hay personas de la tercera edad que aún están laborando y no nos han querido pagar. Tenemos hijos que darles de comer. Presidente, haga algo, porque la verdad es que ya nosotros, si no nos morimos de coronavirus, nos vamos a morir de hambre. Haga algo por la gente de las maquilas, que somos las que sufrimos más. Otro caso similar se denunció en Aguachapán. Empleados de esta maquila denunciaron que únicamente les habían depositado la mitad de su salario. ¿Cuál eso equivale nada más a $61.82? Y de todos es conocido, ¿verdad?, de que nosotros por ser cotizantes al seguro y AFP no hemos sido beneficiados con el bono que ha otorgado el gobierno. Y si eso fuera poco, pues en esto estamos incluidos cerca de 500 empleados. Aquí hay mujeres embarazadas. Este es un informe de Guadalupe Bonilla para 8 en punto. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla que nos ofrece ese contexto del tema que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora. Y es un gusto para mí recibir en este set a Carolina Morán, abogada especialista en Derecho Laboral y vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo, que está en el set principal con nosotros, pero también en el estudio 2 de Canal 33 se encuentra Walter Pineda, de la Confederación Sindical de Trabajadores, a quienes le doy la bienvenida. Walter, buenas noches, bienvenido a Canal 33, qué gusto. Buenas noches, un saludo a toda la población salvadoreña que está sufriendo en este momento esta crisis por esta pandemia. Mandar un saludo efusivo a nuestros compañeros de trabajo, compañeros en el área de salud que están haciendo los máximos esfuerzos, pero también a todas aquellas personas que nos están ayudando a superar esta pandemia, como es la persona, el que lleva el pan, el que recoge la basura, todo el que hace un trabajo necesario para nosotros, y especialmente a los trabajadores de la industria eléctrica de El Salvador, que también sin ellos los hospitales no tendríamos alimentos en las casas, ni en los hospitales habría la energía necesaria. Así es que un saludo a la clase trabajadora. Gracias, Walter, por tomar la invitación. Carolina, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, gracias por todo el estar pendientes de este tema, que es un tema muy importante para el país y para todos. Un saludo a Walter, ¿verdad?, que está en el otro set. Sabemos de que es amigo de la CSTS, conocido de la CSTS y del Sindicato de la Industria Eléctrica, que son servicios esenciales, como él lo dijo, ellos no están parando para que la energía llegue a todo el territorio. Un saludo a todos los que están pendientes de este programa y que sabemos que es un tema de trascendencia nacional, y no solo nacional, sino que mundial. Es un tema que nos atañe a todos y nos interesa a todos también. Hemos hablado en el transcurso de este programa en diferentes momentos sobre distintas aristas concernientes a la emergencia por COVID-19. El tema político o las decisiones de política pública en materia de salud. Hemos hablado del tema económico, de las propuestas de reactivación económica, las condiciones a nivel doméstico de la economía del cuidado, pero uno de los temas que es fundamental y en específico, porque esta tarde también se tuvo una conferencia de prensa de representantes del gobierno, cómo queda la situación de muchos trabajadores y trabajadoras, Carolina, y quiero iniciar con esto. En una situación excepcional o extraordinaria por la emergencia en la cual nos encontramos, ¿cuáles pueden ser las vulneraciones más frecuentes o más marcadas al derecho laboral en esta situación de emergencia por una pandemia? Sí, fíjate que lo que se tiende a dar, bueno, es un tema mundial, como le hemos dicho. Hay temas que ya la Organización Internacional del Trabajo ya estableció y ya estipuló cuánto van a ser las pérdidas de empleo solo en el segundo trimestre a nivel mundial. Sabemos de que las pérdidas de empleo van a andar alrededor del 81%, más de 4 de cada 5 personas se van a ver afectadas a nivel mundial. Estamos hablando de 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo mundial, están siendo afectadas por cierres totales o parciales de lugares de trabajo. ¿Qué significa esto? Esta es una situación que, aunque quisiéramos detenerla, creo que la Presidencia de la República, el Ejecutivo, como el Legislativo, el Judicial, todos quisieran tener como un aspecto importante para poder parar toda esa situación y que no nos veamos afectados como población. Los médicos se ven también afectados en el sentido de que se ven impotentes porque no hay una forma de poderle dar salud a la población, y eso es un tema mundial. ¿Qué está pasando en el entorno laboral en El Salvador? Como lo decía el ministro de Trabajo, las denuncias han superado los límites. Incluso los ministerios de trabajo a nivel internacional de toda Latinoamérica son las cenicientas de los gobiernos. ¿Por qué? Porque sus presupuestos son limitados. Incluso los inspectores de trabajo que tenemos en el país, a algunos les toca que hacer labores administrativas para poder cubrir otras plazas y, o sea, de por sí el Ministerio de Trabajo no da abasto en un tiempo normal, no digamos en un tiempo extraordinario de esta pandemia que nos está atacando. ¿Qué está pasando con las empresas? Los derechos más vulnerados son los derechos al pago del salario. Y para que entendamos qué es el salario es esa retribución en dinero que tú como empleador estás obligado a pagarle a un trabajador por el servicio prestado. Y aquí, ¿por qué digo el servicio prestado? Porque sabemos que hay empresas que no pueden laborar, que no se les está permitiendo el operar por un tema de control sanitario para evitar que la pandemia se salga de control, ¿verdad? Incluso a nivel mundial somos referentes, te lo comparto. Tengo muchas solicitudes de revistas y de notas internacionales que quieren que les colaboremos, que les colabore tu servidora con temas académicos, porque somos referentes de las medidas que se están tomando tanto en el sector laboral como a nivel de todo el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos momentos, por decir así, que se pueden diferenciar. Uno es la empresa que sí está prestando el servicio, que por decreto está autorizada. Teníamos ahora el último decreto que salió este lunes, que es similar a los decretos que han venido saliendo, el 12 y ahora estamos con el 19. Sabemos que se pueden ir modificando por el tema de lo que pase mañana en la Asamblea Legislativa, pero entonces tenemos dos momentos, las empresas que están operando y las que no están operando. Entonces, la empresa que está operando, si el trabajador ha prestado el servicio, está obligado en pagar el servicio que prestó, o sea, su salario. Si le toca vacaciones anuales, está obligado al pago del 30% de la vacación anual. Si le toca un bono de meta, está obligado porque se vuelven derechos adquiridos que no son irrenunciables. Aunque el trabajador diga, señor patrono, estoy de acuerdo en que no me pague mi salario este mes, es un derecho irrenunciable, es un derecho fundamental para el trabajador. Ahora bien, tenemos
como el tema del despido puede ser producto, o sea, una empresa si despide debe ser con fundamento. Sí. ¿Qué significa? Cuando tú has cometido una falta y la empresa documenta esa falta perfectamente, puede ser un procedimiento. Pero si no hay una falta cometida, si no hay un motivo para el despido, corresponde una indemnización. Ahí estamos ante la primera situación que se puede vulnerar. La otra situación que se puede vulnerar es la reducción de salario. No se puede reducir el salario. ¿Y qué significa que te reduzcan el salario? Aunque tú estés de acuerdo con tu empleador, tú sabes que el empleador está en una situación difícil, pero la reducción del salario significa un despido indirecto, que te nace a ti como trabajador el derecho a la indemnización. Es decir, que es ilegal entonces, Carolina, en el caso de empresas que le han pedido a algunos trabajadores de manera escrita firmar por una reducción de 10, 15, 20%, lo que están haciendo esas empresas es ilegal. Eso no está bien, eso no está bien. Ahora bien, sí hay otras situaciones que la normativa da para las empresas. Pero quiero terminar el tema de las vulneraciones. Estamos hablando también qué más puede pasar en esta situación. Que te dicen a ti, ándate a descansar a tu casa, sos una empresa que podés operar, te mandan a descansar a tu casa y después te dicen que abandonaste las labores. Porque hay un registro, un control de marcación. Sí. Entonces, eso también no es correcto, no es apegado a la ley. Quiero seguir ampliando algunos aspectos, pero también interactuar con Walter para que nos explique, Walter, desde la perspectiva de la Confederación Sindical de Trabajadores y también por la comunicación que usted ha podido tener con otros socios o otros representantes de sindicatos en otras áreas, cuáles han sido algunos de los casos o denuncias que ustedes han conocido y qué tipo de empresas han sido las señaladas. Bueno, decir de que definitivamente está habiendo una violentación a los derechos de los trabajadores. Hay trabajadores que se están despidiendo, otros que los están suspendiendo. Sabemos de casos en la maquila, ¿verdad? Donde están haciendo, no les están pagando a los trabajadores, algunos los han despedido, otros les han suspendido su contrato individual de trabajo. También en compañías grandes, aéreas, también el mismo ministro de Trabajo lo decía este día o en un comunicado en el periódico. Entonces, para nosotros es grave la situación, porque para nosotros como sindicato, como confederación, creemos que se deben de tutelar los derechos de los trabajadores. Por eso nosotros este día aplaudimos las declaraciones del Ministerio de Trabajo, las declaraciones del Ministro de Trabajo. Es que van en coherencia con el decreto 593, sí, ¿verdad? Donde establece una garantía de estabilidad para los trabajadores y trabajadoras. Decir que las empresas, y hay que aclarar que no son todas las empresas. Acá en este país tenemos que resaltar que hay buenos salvadoreños y hay malos salvadoreños. Los buenos salvadoreños son aquellos empresarios y los trabajadores que estamos luchando por sacar adelante a este país en esta epidemia que lógicamente es algo que nos llegó de repente y para lo cual ningún país en el mundo se había preparado. Sin embargo, en este país se han tomado medidas muy atinadas, creemos nosotros, también aplaudimos esas medidas, porque se sabe que se iba a afectar de una o de otra forma la economía. Entonces, nosotros decir de que está esa parte que están violentando los derechos de los trabajadores, que para nosotros es importante que las personas denuncien los nombres de las empresas donde se están despidiendo a los trabajadores, donde se les está suspendiendo el contrato individual de trabajo, decir que no es justo para la clase trabajadora después de que nosotros los trabajadores somos los que le generamos la riqueza a los dueños de las empresas que tienen vehículos de lujo, que tienen buenas casas, que tienen buenos estilos de vida, ¿verdad? Que tienen sus familias en buenas condiciones, a diferencia de la mayoría del proletariado de nosotros los trabajadores, que tenemos que vivir en esas casas pequeñas, hacinados, confinados en este momento. Ellos están disfrutando de todo eso precisamente porque los trabajadores generamos ganancias en las empresas. Entonces nosotros creemos que es justo que en este momento que es de crisis, pero en este momento que el país nos necesita a todos, en este momento que no se puede dejar morir de hambre a los trabajadores, creemos que es justo que las empresas retribuyan un poco de las ganancias que los trabajadores hemos hecho que se generen en esas empresas, de todas esas ganancias de las cuales ahora han hecho crecer esos grandes capitales. En este país nosotros hemos
visto como pueblo salvadoreño, como empresas locales han venido avanzando y ahora son empresas que están a nivel de Centroamérica o a nivel de Latinoamérica. Entonces, no es justo que en este momento que los trabajadores necesitamos el apoyo de las empresas, tal como nosotros siempre lo hemos dado, que ahora se echen para atrás los empresarios y no quieran pagar el salario, que quieran despedir a la gente o que quieran suspender los contratos individuales de trabajo. Por eso nosotros creemos que es oportuna la clarificación que hizo del decreto el ministro de Trabajo este día, donde deja planteado de que las empresas que incumplan van a ser sancionadas de acuerdo a la ley, que los trabajadores van a ser restituidos en sus puestos de trabajo y que se les va a pagar todos los salarios caídos o lo que no devenga. Muy bien, Walter, tengo que hacer una pausa, pero al regresar en el siguiente segmento incorporemos otros elementos para tener su análisis, tanto el de Walter como el de Carolina. Por ejemplo, la interpretación que se hace o la aplicación más bien del decreto 593 de la ley de emergencia en su artículo 5, que tiene implicaciones laborales, pero también hablemos de la jurisdicción laboral. ¿Cómo queda ante este escenario? De momento que no están operando varias áreas del sector judicial, solo algunas muy particulares que se establecen en el decreto, pero ¿cómo queda el área laboral? Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, sus preguntas y comentarios los puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales como Twitter, @8enpunto, 8enpunto en Facebook. Saludamos a los amigos y amigas que están sintonizándonos a través de nuestro canal de YouTube y por canal 33.tv. Regresamos en minutos. Tenga el control total, el 100% de su empresa. Haga que su negocio sea más rentable. Una marca con una fuerte identidad corporativa y un buen posicionamiento en el mercado. Haga que sus ventas se eleven considerablemente en poco tiempo. Multiplataforma 33, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, periódico digital y TV. Diseñamos soluciones en torno a la comunicación de su empresa. Despertarse, lidiar con el tráfico, la reunión con el jefe, trabajar en el informe para mañana, hacer la cena. Ahora puedes contar con Nervitran. Nervitran, el tranquilizante 100% natural que no crea hábito. Nervitran disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Innovación de Laboratorios Suizos. Hoy haré que cada momento valga la pena. Viajaré más. Me estresaré menos. Buscaré más atardeceres. Y disfrutaré todo lo que tengo. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco. Como tu familia, lo damos todo por ti. Un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos, porque Tapsin Gripe y Tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin Gripe y Tos es Bayer. Informa tu noche, Canal 33. Seguimos platicando esta noche sobre el cumplimiento de las leyes laborales y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras ante la emergencia. En el set está conmigo Carolina Morán, abogada especialista en Derecho Laboral y vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo. Y también en el estudio 2 se encuentra Walter Pineda de la Confederación Sindical de Trabajadores. Walter, quiero aprovechar y consultarle también, porque esto es relevante. De momento, una de las tareas importantes son las políticas de reactivación económica, que es algo que, según se ha anunciado desde CAPRES, desde Casa Presidencial, se va a presentar
a la Asamblea Legislativa, se va a presentar mañana y también se van a tomar decisiones sobre un nuevo proyecto de ley, una nueva ley de emergencia. La pregunta aquí es, se han dado muchos acercamientos entre el sector empresarial con el gobierno, pero ¿qué pasa con el sector de los trabajadores a través de sus representaciones, ya sea en instancias tripartitas o a través de las expresiones de confederaciones o sindicatos para llegar a acuerdos? ¿Han tenido ustedes algún tipo de comunicación, algún tipo de reunión o han presentado algún pliego petitorio o algo por el estilo? Bueno, para ser muy honestos, la verdad es que a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, muy poco se les está tomando en cuenta en esta situación. Y realmente ese puede ser un reclamo hacia el gobierno porque como actores principales de la economía de este país se debería de estar tomando en cuenta a las organizaciones sindicales. Decir que nosotros como Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador, este día precisamente estamos sacando por las redes sociales un comunicado dirigido al presidente de la República, donde nosotros planteamos como la visión sindical de nuestra parte, donde hablamos que estamos de acuerdo con las medidas que se están tomando principalmente en la parte de prevención de la enfermedad, donde estamos haciendo el reconocimiento también a las personas que están aportando en salud, por ejemplo, ¿verdad? El reconocimiento también a esos $300 que se le va a dar a que se les ha dado a la población, porque creemos que en este momento es la parte más necesitada, que ha dejado de laborar mucha gente que no está en la formalidad y no puede salir en este momento, no tiene ni un 5 para poder comer. Entonces nosotros estamos haciendo ese planteamiento y por supuesto, lógicamente, nosotros estamos en la línea que se debe de escuchar a las organizaciones sindicales, ya que somos actores y de las fuerzas vivas de este país. Muy bien, hay un aspecto, ya voy a regresar con usted, Walter, pero también quiero incorporar otro elemento que es importante desde la lectura jurídica, desde el campo de lo laboral, y para eso quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla un tuit que publicó este día el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre el artículo 36 del Código de Trabajo. Ahí va a aparecer en pantalla el tuit del ministro, luego un poco fue la conferencia de prensa que se dio esta tarde. El artículo 36, numeral 1 del Código de Trabajo es un subterfugio que están utilizando algunos empresarios, no es de aplicación automática. Las empresas que lo hagan se estarán exponiendo a repercusiones legales en el presente y el futuro debido a la suspensión de plazos. El Ministerio de Trabajo hará cumplir la ley. Ahora quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla una captura del Código de Trabajo sobre el artículo 36. Aparecerá el artículo 35 y el artículo 36 del Código de Trabajo. Entonces aparecen una serie de numerales en la cual se enlista las causas para la suspensión de contrato y ahí se leen varios. Los leo rápidamente. Específicamente el artículo 36 dice: el contrato de trabajo se suspende por las siguientes causas. Número 1, por fuerza mayor o caso fortuito, como falta de materia prima, fuerza motriz u otras semejantes, a partir del 4º día de interrupción de las labores, cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueran imputables al patrono. Luego presentan otras y ahí están otros numerales porque son 10 concernientes a este artículo. La consulta aquí en función de esto, Carolina, es lo que menciona el ministro de Trabajo legalmente tiene ese sustento. O sea, se puede entender que el artículo 36 en su numeral 1 del Código de Trabajo es un subterfugio que utilizan los empresarios. Fíjate que el ministro de Trabajo tiene razón y te digo por qué. Ajá. No significa que no se pueda suspender el contrato, incluso lo dijo el señor Conan Castro, ¿verdad?, de que sí se puede suspender. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas están haciendo mal uso de este procedimiento que establece el 36. El caso fortuito y fuerza mayor no es porque a mí se me ocurrió que ahora hay caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito y fuerza mayor debe ser documentado como punto número 1. Punto 2, bueno, tú tenés la documentación que te respalda que la pandemia ya hizo quebrar tu empresa. Entonces no queda de otra que incluso te da la facultad del Código de Trabajo de dar por terminados los contratos sin responsabilidad patronal y sin intervención judicial. Te lo dice allá por el 48, si no me equivoco. Entonces, en caso fortuito o fuerza mayor. Además, sí se puede hacer uso de esa normativa, pero primero debe de haber una interrupción de labores. No significa que automáticamente yo me voy y suspendo. Hice una nota, la pegué en la puerta de la empresa, la hice el conocimiento de los trabajadores y suspendí.
No, debe de haber una justificación válida, debe de estar documentada esa suspensión de trabajo, o sea, no es porque a mí se me ocurrió, debe de estar documentada, y también, aparte de ser documentada, debe de haber también un procedimiento previo para poder suspender. No necesita autorización ni del juez. Eso no necesita, cuando invocas ese artículo, sí necesita un procedimiento adecuado y apegado al código, que el mismo código te lo da. Pero no significa, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, no puede autorizar una suspensión de labores en ese apartado específico, porque la ley establece que es automático. No lo puede hacer el ministerio. Incluso cuando yo era directora general de trabajo en el ministerio, tuvimos un caso y el director general de inspección autorizó una suspensión de trabajo. Y lo primero que le dijeron, usted no es competente. La ley no da competencia al juez. Sí. Pero no en este caso, sino en otros. Si tú te fijas, el artículo 36 y el 37 del Código de Trabajo establecen las diferentes formas de suspensión del contrato. ¿Qué significa suspender un contrato? Significa que no hay prestación de servicio y no hay tampoco remuneración por ese servicio. Ya que lo menciona Carolina, quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla. También tenemos un recurso visual que es el artículo 37 del Código de Trabajo. Para efectos de ilustrar a nuestros amigos y amigas de la audiencia, usted nos puede explicar un poco esto. Ahí aparece, también se podrá suspender el contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, por falta de fondos e imposibilidad de obtenerlos, por la imposibilidad de explotar la empresa o establecimiento con un mínimo razonable de utilidad, por la necesidad de reducir las actividades en la empresa, por la enfermedad manifiesta o inminente del trabajador que pueda poner en peligro la salud de los demás, por la enfermedad manifiesta o inminente del patrono, cuando por razón de cumplimiento de normas laborales el trabajador no tenga que prestar servicios y cuando el ejercicio de un cargo directivo en una asociación profesional impide al trabajador dedicarse al normal desempeño de sus labores. Entonces, para efectos de esto es, como usted nos menciona, las empresas no han estado aplicando en función legal o de manera adecuada los mecanismos para utilizar esta suspensión de contrato de trabajo. Fíjate que al revisar las distintas redes sociales, nosotros le damos seguimiento en nuestra oficina a las redes sociales y del 100%, el 99.99% ha hecho mal el procedimiento porque no tiene un respaldo adecuado legal. Así te lo digo, de los que hemos estado viendo. ¿Qué pasa con este listado que da el Código de Trabajo que tú has leído? Cuando es por mutuo acuerdo, ahí basta que el trabajador y la empresa suspendan el contrato, como la palabra lo dice, por mutuo acuerdo. Hay una autonomía de la voluntad de las partes que está de por medio. Y esta situación no es solo de El Salvador, también se da en Estados Unidos, en México, toda Latinoamérica puede invocar el mutuo consentimiento de las partes. Se puede hacer. De ahí, cuando ya empieza a hablar, por ejemplo, de la enfermedad del trabajador, no significa de que el patrón no le va a decir, te vas suspendido porque estás enfermo. Sí. No. Significa que él va al Seguro Social, el Seguro Social le da una incapacidad y eso se llama suspensión del contrato de trabajo. Quien cubre, para eso hay un Seguro Social y quien cubre es el Seguro Social. A eso le llamamos suspensión también. Una maternidad es suspensión del contrato de trabajo. Un accidente de trabajo que imposibilite al empleado es también una suspensión del contrato. O sea, el Código de Trabajo da en el 36 y el 37 un listado de supuestos, pero todos deben de ser documentados. No es porque a mí se me ocurrió hoy, amanecí con suspender, debe de ser documentado. Muy bien, quiero aprovechar y regreso con Walter para efectos de también tener en cuenta el tema de qué pasa con algunas empresas que pueden tener dispositivos de contratos colectivos o que pueden tener mecanismos que tienen garantías, ya derechos y prerrogativas o ciertos tipos de establecimientos que están en algunas empresas o el área que ustedes tienen conocimiento en función también de lo que establece el artículo 5 del decreto 593, que va a aparecer en pantalla. Quiero pedir a producción si nos puede poner el inciso 1 y 2 del artículo 5 del decreto 593, que también establece pues disposiciones en el campo laboral, y eso me permite consultarle, Walter, de manera muy precisa, ¿qué tipo de condiciones ustedes definen para contratos colectivos, situaciones laborales en empresas grandes? Porque según el ministro de Trabajo está hablando de por lo menos 500 denuncias de 5 grandes empresas. Bueno, vamos en el orden. En primer lugar, decir que está el decreto 593, sí, artículo 5, sí, que establece la garantía del trabajo, ¿verdad? Y entonces en este caso, que hay que decir lo que es una situación excepcional,
y el ministro de Trabajo también en parte en el periódico lo ha aclarado, que no estamos en una situación normal, que en una situación normal sería completamente aplicable el artículo 36 del Código de Trabajo, tal y como lo explica la licenciada, en la parte donde dice que si falta materia prima o la fuerza motriz. Esta tarde el ministro de Trabajo lo ha dejado claro y ha dicho de que no es que esté faltando la fuerza motriz en la empresa o que están faltando los trabajadores o que no hay materia prima. El tema es que tenemos una pandemia, tenemos una situación que es excepcional en este país y los empresarios realmente deberían de ser patriotas en este momento y estar viendo a los trabajadores como lo que somos, los que generamos la riqueza, los que hacemos de que las máquinas funcionen, los que hacemos que se produzca, que haya azúcar, que haya energía eléctrica, que haya agua potable, y esa parte no la están viendo los empresarios. Sin embargo, también decir que el artículo 37 de la Constitución de la República, en la sección segunda de Trabajo y Seguridad Social, establece que el trabajo es una función social y goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. En esa parte donde dice que se considera función social y que no se considera artículo de comercio, es que el trabajador no queda pagado con solamente la plata que le paga el empleador. El trabajo sirve para el desarrollo de la sociedad, sirve para el crecimiento del país, sirve para que la familia prospere, y cuando prospera la familia, lógicamente prospera la economía y prospera todo el país. Entonces no se debe de olvidar esto y debe de verse en contexto la parte legal, donde hay una protección por parte de un decreto del Ejecutivo y esta parte de la filosofía de nuestra Constitución que establece que el trabajo no se debe ver solamente como la paga del empleador al trabajador, sino que como algo más grande, que es el desarrollo de nuestra sociedad. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco de los ámbitos jurisdiccionales a nivel laboral, pero también cuáles pueden ser las líneas de política laboral tras la emergencia, porque también eso implica un replanteamiento de tareas o atribuciones del sector trabajador, del sector empresarial, pero también el tema de la economía. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, sus preguntas y comentarios las puede hacer llegar a través de Twitter, a través de Facebook, y saludamos a los amigos que nos sintonizan por Canal 33.tv y por YouTube. Regresamos. Hoy haré que cada momento valga la pena. Viajaré más. Me estresaré menos. Buscaré más atardeceres. Y disfrutaré todo lo que tengo. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco. Como tu familia, lo damos todo por ti. Este sábado en Cine 33 veremos los trabajos del cineasta catalán Ferran Caum, Víctimas de Guernica, nominado como mejor cortometraje de animación en los premios Goya de España. Juguemos limpio con la basura, video educativo protagonizado por 3 títeres, lata, guineo y papel. El pueblo te hizo santo. Homenaje a la figura, pensamiento y espiritualidad de Monseñor Romero, desde su vida pública mediante sus homilías. Cine 33, sábado a las 9 de la noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican ráfagas de estornudos influenciadas por una onda tropical. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. En tu súper ahorra siempre con las super ofertas irresistibles. 8-pack Néctar Petit 200 ml, 1.95. Cereal Zucaritas Chocolate Kellogg's con Malvavisco 700 gramos, 4.95. Tupac Té Lipton 2.5 litros, 2.90. Twin Pack Gaseosa Pepsi 3 litros, 2.75. Desde siempre, Super Selectos, tu súper.
Aquí vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis zongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Más adelante vamos a poner una serie de comentarios y preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a los amigos y amigas que están interactuando y dándonos sus puntos de vista o sus consultas sobre el tema que estamos desarrollando. De momento vamos a establecer un enlace vía Skype con el diputado David Reyes, diputado de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa del Grupo Parlamentario de Arena. Buenas noches, diputado Reyes. Gracias por establecer este enlace Skype con el programa 8 en punto, Canal 33. Parece ser que tiene desactivado su micrófono, diputado, porque no le escuchamos. Ok, perdón. Ahora sí le escuchamos. Sí, buenas noches, Carlos. Un saludo a Carolina y Walter. He estado escuchando muy atentamente sus comentarios y muy atinados, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le consulto directamente también las circunstancias. Mañana en la Asamblea Legislativa se tomarán decisiones sobre el tema de emergencia, pero también el gobierno ha mencionado que hará una propuesta, una presentación de un paquete económico, pero en el tema de los laborales, ¿cuál es el tipo de seguimiento que puede hacer la Asamblea Legislativa en función de sus atribuciones, evidentemente, de lo que está pasando en el ámbito laboral, ante las denuncias que ha hecho el ministro de Trabajo, pero también diferentes representaciones sindicales y trabajadores de suspensión de contratos? En algunos casos no les han pagado su salario hasta el momento, el salario de marzo o la primera quincena de abril. Sí, bueno, sin duda todos estamos a la expectativa de conocer cuáles son esas propuestas que el día de mañana va a llevar el presidente, que ha mencionado y nos hemos enterado esta tarde. Espero yo que sean súper oportunas, que permitan efectivamente darle un salvataje económico, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que, como todos sabemos, son las que generan la mayor cantidad de empleos formales en nuestro país. Sin duda alguna vamos a respaldar todo aquello que beneficie a este sector, que pues ciertamente esta crisis que nos ha afectado en todo el mundo, pero El Salvador quizás de una manera también sin precedentes, porque históricamente no habíamos vivido una crisis tan dura y tan difícil para nuestro país, y en el tema laboral pues no es la excepción. Pero yo quisiera iniciar diciéndote, antes de referirme al tema laboral, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Carolina, Walter, y hay que dejar sentado una premisa bien importante, y es que no debe de existir y no se debe de promover desde ningún punto de vista una incertidumbre jurídica en cuanto a las leyes laborales. Todas las leyes laborales que tiene nuestro país, llámese Código de Trabajo, la Ley del Servicio Civil, Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, por mencionarte algunas, son muchas más, todas y cada una de ellas están plenamente vigentes en este momento. Y ciertamente algunos decretos, como el decreto de emergencia, contemplan específicamente 1 o 2 artículos el tema laboral, que creo que vale la pena mencionar y que hablemos un poquito de eso, Carlos, en el momento que estimes conveniente. Sí. Pero todas las demás leyes están en plena vigencia y deben de cumplirse. Y esto es importante dejarlo por sentado, porque ciertamente, así como no debe de existir ningún tipo de abuso por parte del empleador, también hay deberes que como empleados también se deben de cumplir. Pero más que eso, por dadas las circunstancias en las que estamos, el gobierno, el Estado más bien, debe de garantizar esa certidumbre a los empleados. Y aquí es un mensaje para toda la clase trabajadora de nuestro país. Hace un par de semanas aprobamos una aprobación para que el gobierno pueda
buscar recursos hasta por $2.000 millones. Quiero comentarles que en ese decreto donde se les autoriza al gobierno buscar esos $2.000 millones, en el artículo 11 específicamente establece que pueden, y quiero leerlo si me lo permites, Carlos, en el artículo 11 empieza hablando que con los ingresos que se obtengan como productos de la colocación de los títulos valores en créditos y de estos préstamos, es decir, de los $2.000 millones, habla en el último inciso, para no leerlo todo porque es un poquito largo, sí, habla de implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia, para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general, para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que se vean afectados por la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena nacional y sus efectos. Es decir, con este asidero legal, el Ejecutivo puede disponer de estos $2.000 millones, que es un montón de dinero, para poder subsidiar y apoyar el pago de planillas. Y yo sí me quiero referir especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que en este momento son las que se ven más afectadas y son las que generan más empleos en nuestro país. Y en este sentido, ¿sí?, dinero, recursos, se tiene el sustento legal para que puedan apoyar, ya sea mediante un apoyo directo al Seguro Social, porque el artículo 5 del decreto de emergencia también establece que las personas que se encuentren en cuarentena deben de considerarse como que están siendo incapacitadas por una enfermedad común. Y eso genera un andamiaje jurisprudencial importante para que, ya sea mediante un subsidio o un apoyo que se le dé al Seguro Social, para que ellos puedan de alguna manera apoyar a los trabajadores en base a la legislación vigente y que no se queden sin su salario, pues que ciertamente en estos momentos, aunque la mayoría de la población, por no decir, bueno, la mayoría de la población está en cuarentena, por no decir todo, pero la gran mayoría están en cuarentena, la gran mayoría siempre necesita, por los compromisos que ya tiene, pagos de recibos de luz, de agua, aunque sean pospuesto, porque no es que sea exonerado esos pagos, pero por ejemplo, hablando un poquito de las micro en este momento ya tienen que pagar obviamente el salario ya de todo el mes de marzo que llevamos ya en cuarentena, ya debieron haber pagado la primer quincena de abril y muchas ya no tuvieron cómo pagar o hacerle frente al pago de las responsabilidades patronales y a sus empleados en esta quincena, en esta primera quincena de abril. Entonces, es importante y yo estoy muy a la expectativa de conocer cuáles van a ser las propuestas que va a llevar el Ejecutivo el día de mañana. Antes de hacer la pausa, diputado, porque me restan solo un par de minutos para que nos pueda precisar, hay algo que me llama la atención de lo que usted menciona. De esos $2.000 millones, según la disposición del decreto legislativo que le da paso a esa fuente de financiamiento, se menciona que puede también suplir a nivel de subsidios planillas de trabajadores. Evidentemente, la decisión tomará el Ejecutivo a quiénes son las prioridades, pero se puede interpretar que las prioridades van a ser las medianas empresas, las micro, las pequeñas empresas por su condición. Pero también hay un tema de denuncia que ha hecho el ministro de Trabajo, que son grandes empresas. Él habló de 5 grandes empresas, no mencionó cuáles, en donde hay denuncias y se están un estimado de 500 denuncias por lo menos de suspensión de contratos, reducción de salarios, cosas que son evidentemente fuera del marco de la ley. Entonces, ¿qué se puede hacer para el caso de esas empresas según la ley hacia esas empresas que no están cumpliendo las disposiciones legales, y qué se puede hacer con el financiamiento para quienes lo necesitan realmente y que no tienen las utilidades ni las ganancias para poder hacer el pago efectivo a sus trabajadores? Sí, yo creo que en ese caso en particular, obviamente el Ministerio de Trabajo deberá de llegar hasta las últimas consecuencias, pero también hay que ser bien honesto en decirlo. El Código de Trabajo está plenamente vigente y la figura de la suspensión de trabajo es una figura que está vigente y que cualquier persona la puede interpretar de miles de diferentes formas.
pero será la Corte Suprema de Justicia quien en su momento, si hay alguna disparidad en la interpretación, pueda de alguna manera deducir quién tiene la razón, porque yo tengo una interpretación bien personal, bien particular de los artículos relacionados a la suspensión de trabajo, pero sí sería grosero darte una interpretación porque no conozco en base a qué han sido las denuncias, pero sí había que conocer y analizar. Pero si existe la figura, si tú me preguntas si la figura de la suspensión del contrato de trabajo existe, por supuesto, y está totalmente vigente. Y eso también incluso escuchaba en una entrevista que daba el secretario jurídico de la presidencia y él lo dijo claramente. Claro, se tienen que cumplir algunos requisitos. Ahora, en esos requisitos, y también Carolina lo mencionó muy atinadamente, no en todas las causales se requiere una resolución judicial. En la que sí se requiere es cuando una empresa se declara en quiebra, pero esos son otros casos. Pero, por ejemplo, existe en el artículo 37 el mutuo consentimiento, en el inciso 3 habla también de la imposibilidad de la empresa de tener un mínimo razonable de utilidad, y en estos momentos obviamente nadie está teniendo ningún tipo de utilidad. Entonces hay causales que pues son sustentables. Ahora, ¿cómo vamos a combatir esta crisis? Y aquí quiero finalizar. Esta crisis no la vamos a combatir con más leyes. Primero la vamos a combatir con solidaridad, por supuesto. Y aquí el que más puede apoyar, y lo hemos visto porque tampoco podemos satanizar al sector privado, Carlos. Sí. He sido testigo como muchas empresas están donando desde el primer momento, desde que se abrieron los primeros albergues para tener a personas en cuarentena. Muchas empresas han estado llevando insumos, electrodomésticos, alimentos, apoyo económico incluso. Entonces, yo sí creo que hay un sector empresarial que no lo debemos de satanizar. Por supuesto que habrán algunas excepciones, pero yo me atrevo a decirte que son casos contados. Ahora, sí sería muy lamentable conocer que empresas de tal envergadura, tan grandes, estén violentando los derechos de sus trabajadores o, peor aún, aprovechándose de esta crisis. Eso realmente sería repudiable, pero no podemos generalizar, y yo me atrevo a decirte que serán casos contados. Pero en todo este momento y en lo que se aclara, ¿quién responde por el trabajador? Y aquí está el sustento. Okay. Es decir, con estos $2.000 millones, el gobierno puede hacer uso, ya sea para pagar un subsidio de las planillas, y yo aquí me enfoco especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, para que éstas no se vean o no las lleven a la quiebra, porque después de esta crisis seguramente lo que puede suceder es que cientos, por no decir miles de personas se van a quedar sin empleo lastimosamente. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar en el último segmento vamos a interactuar con nuestros 3 invitados, Carolina Morán, que está en el set principal, Walter Pineda, que se encuentra en el estudio 2, y con el diputado David Reyes. También vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que ustedes nos han hecho a través de las plataformas digitales, que como ven en pantalla puede trasladarlas a través de Twitter, a través de Facebook, pero también hay amigos y amigas que lo pueden hacer vía YouTube, o las personas que nos sintonizan por canal 33.tv. Regresamos. Desde el Centro Gripológico de Virogrip hay alertas de fiebres moderadas con probabilidades de dolor de cuerpo y mocosera. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Porque la verdadera riqueza de la vida es la salud. Nuestra red profesional de clínicas privadas Profamilia a nivel nacional se ha renovado para atenderte con nuestros tradicionales servicios. Y en la Clínica de San Salvador, con todas las especialidades para el cuidado de tu salud. Tu confianza nos satisface, porque estamos conscientes que recuperar tu salud no tiene que costarte tanto. Clínicas Profamilia, en pro de tu salud y economía.
Una de las experiencias tras 9 meses de embarazo es ver a tu bebé y tenerlo en tus brazos. Tu programa de Mujer a Mujer cada mañana y Hospital Profamilia te brindan el confort que necesitas para vivir esta experiencia. Inscríbete en la promoción mensual de un parto que incluye todos los servicios médicos y hospitalarios. Envía a través de nuestra fanpage de Mujer a Mujer 33 la siguiente información: nombre completo, edad, número de teléfono, fecha probable de parto y una fotografía de cuerpo entero que confirme tu estado de embarazo. Fecha de promoción, el último día hábil de cada mes. Informa tu noche, Canal 33. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Producto 100% natural que te garantiza una buena digestión. Ahora con nueva imagen. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Muy bien, le vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales, porque es importante la interacción con ustedes y también tener la claridad de nuestros invitados e invitadas. Por ejemplo, Carlos Hernández Cubillas reacciona. Ahí hacen la mención de una empresa directamente. Es importante que las personas denuncien el nombre de las empresas donde despiden y suspenden contratos laborales, que fue un comentario que brindó Walter de la Confederación Sindical de Trabajadores, y el señor Carlos Hernández Cubillas pues pone nombre directo de una empresa o ASADCB ubicada en la zona franca de Locuilta, La Paz. Pone uno de los nombres. Otro de los comentarios que aparecerá ahí en pantalla es: ¿qué sucede con la empresa que baja salario en un cierto porcentaje en lugar de despedir a los empleados? ¿Qué tiene que hacer el empleado? Y no necesariamente son maquilas, preguntan acá el amigo. Otro de los comentarios que ha llegado, el de Julio Quintanilla: pero están reduciendo salarios. ¿Y cómo esto se puede investigar? Pregunta Julio. Si los últimos en darse cuenta suelen ser son los del Ministerio de Trabajo. Otro comentario, el de Leonel: los empleados que les dan comisión por ventas, ¿es correcto que solo se le pague el salario base? Pregunta Leonel. Otro de los comentarios, Alba: buenas noches, quiero hacer una denuncia. Una empresa de maquila de industria Florencia SADCB, ubicada en calle Antigua Almatazano, a un costado del Ministerio de Salud Pública, desde el 13 de marzo no recibimos salario y no ha pagado seguro social ni AFP, según la denuncia que hace Alba. Otro comentario: buenas noches, yo soy empleado de una empresa que está cerrada. Salimos el 20 de marzo, para el cual el 31 de marzo solo me pagaron $100. Y ahora yo pregunté y me dijeron que no se les va a pagar porque no tenemos dinero. ¿Qué puedo hacer en este caso? Muy bien, ese es otro de los comentarios que nos ha llegado a través de las redes sociales. Quiero aprovechar, porque son varios, pero porque tenemos muy poco tiempo para tener reacciones muy puntuales de nuestros invitados, y sería la intervención final, en este caso con Walter. Hay varias denuncias, Walter, que se han hecho a través de las redes sociales, pero también importante el mensaje que desde la Confederación Sindical de Trabajadores se tiene respecto a asesoramientos legal y mecanismos con los cuales se les puede apoyar a diferentes personas que alegan en el sector maquila, como en otros, cierto tipo de vulneraciones o denuncias de ciertas arbitrariedades. Bueno, en primer lugar decir de que, como decía el diputado, las leyes continúan vigentes y estas son violaciones flagrantes a las leyes que tenemos, al Código de Trabajo. A ningún trabajador se le puede reducir su salario, ¿verdad? Y para esto lo pertinente es hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo ya se comprometió públicamente este día por televisión. Entonces creo que deberíamos de tomarle la palabra y hacer las denuncias necesarias. Por lo demás, decirle a los compañeros, a los amigos trabajadores que nos están escuchando, que acudan a sus organizaciones sindicales, ¿verdad? Que empecemos a hacer las denuncias, tal vez así se avergüenzan los malos empresarios, ¿verdad? Hacer las denuncias por las redes sociales. Decir que el Ministerio de Trabajo también debería de actuar de oficio. Estos programas deberían de servir para eso, y el Ministerio de Trabajo, la gente del Ministerio debería estar tomando nota, porque acá en esta emergencia
y con la irresponsabilidad que están actuando algunas empresas, que no son todas, pero estas empresas grandes, es necesario de veras poner la denuncia y que el Ministerio de Trabajo actúe. Por lo demás, creemos también que es importante la ayuda que se le pueda dar a la pequeña y la microempresa. Sabemos que son momentos difíciles y que la mayor parte de trabajo no lo genera la gran empresa en este país, sino que lo genera la pequeña y la mediana y la microempresa. Entonces, nosotros como confederación, decirle eso a la población, que tenemos derechos, que es importante que los hagamos valer, y para eso está el ente correspondiente, que es el Ministerio de Trabajo, o donde hay un sindicato, al sindicato. Muy bien, Walter. Hay otro aspecto, porque también han llegado algunas preguntas muy precisas, pero no quiero pasar por alto un tema que lo traíamos de los segmentos anteriores. Carolina, es ¿qué pasa con el tema de la aplicación jurisdiccional en el campo de lo laboral? ¿Cómo queda la jurisdicción de lo laboral en este momento y cuáles son las competencias? Es decir, ¿qué puede y qué no puede hacer el Ministerio de Trabajo en estas condiciones o en este momento de emergencia? Bueno, decirte que cada órgano de Estado tiene sus competencias definidas en la normativa, ¿verdad? Y por un estado de emergencia no puede sobrepasar un órgano sobre otro. ¿Por qué te lo digo? Las competencias del Ministerio de Trabajo son claras. Una de esas es, para los casos que se están dando, es inspeccionar, verificar el cumplimiento de la norma laboral. Es verificar el cumplimiento de norma laboral. Incluso el convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo establece el rol asesor que debe de tener el inspector de trabajo. O sea, orientar para el mejor cumplimiento de la normativa laboral a las empresas. Sí. Entonces, una de esas es esa. La conciliación laboral en casos de despido injustificado, también es otra de las competencias del Ministerio de Trabajo, entre otras que la ley orgánica, la ley de organización y funciones del sector Trabajo y Previsión Social ya establece. Ahora bien, que porque los tribunales están cerrados, va a ir el trabajador o el empleador a pedir la autorización para que suspendan los contratos, eso no va. El Ministerio de Trabajo no puede tiene hacer eso. competencia, no tiene competencia para ese tema. Ya está definida en la normativa las competencias de cada uno de los órganos de Estado. Entonces no puede. Sí puede verificar el cumplimiento de la norma, puede abocarse, puede llamar incluso, el ministro de Trabajo puede llamar al diálogo. Y fíjate que entre los pilares fundamentales que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo para atacar o la lucha contra el COVID-19 está el diálogo social. Y reuniones con los sectores, tanto empleador, trabajador y el gobierno, es fundamental para atacar o para tomar medidas con la lucha contra el COVID. Eso es importante. Además también, esas son las competencias. Es una situación difícil que todos la vamos a afrontar. La economía del país se va a ver bien afectada. El diputado ya decía, se puede inyectar a través del Seguro Social el capital que va a haber. El presidente ya estableció que van a haber ciertas medidas para la pequeña y mediana empresa, porque son también son de los pilares que ha dado fundamentales para la lucha del COVID la Organización Internacional del Trabajo. No sé si me lo permitís por el tiempo y los puedo leer. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido como pilar primero el estimular la economía y el empleo. ¿Qué significa eso? Políticas fiscales activas, orientaciones flexibles de la política monetaria, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluidos el sector de la salud. Ya sabemos que ya hay medidas que el gobierno está tomando, como por ejemplo créditos especiales a través del Banco Hipotecario de El Salvador para ciertos empleadores. El pilar número 2 que dice la Organización Internacional del Trabajo es el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos. ¿Qué significa eso? Ampliar la protección social a toda la población. Ya hay un decreto transitorio que estableció la Asamblea Legislativa que aquellos trabajadores que se vieran afectados por ser despedidos, suspendidos o que sus patronos estuvieran en mora con el Seguro Social, pudiesen ser atendidos siempre en el tema de salud los trabajadores. O sea, ya hay un decreto. Y para ir terminando, también hay otro pilar fundamental, que eso no lo podemos obviar, es el de proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. O sea, las medidas que se están implementando, la mascarilla, el alcohol gel, el tomar la temperatura que el Ministerio de Trabajo está verificando que se hagan en los centros de trabajo permitidos para laborar, es necesario porque debemos de proteger como un derecho fundamental de la vida
a la vida de los trabajadores. Tengo que cerrar el programa, pero lo haría con las declaraciones del diputado David Reyes. Nos restan solo un par de minutos, diputado, y creo que este tema es importante, el tema de cómo quedó el proyecto de ley o la ley que aprobó la Asamblea Legislativa del teletrabajo. Vamos a dedicar un programa específico solo para hablar de esto, pero para efectos de que nos lo aclare de manera muy puntual la audiencia, en qué condición quedó y cuáles fueron las principales observaciones que hizo el gobierno a la Asamblea Legislativa. Bueno, la ley del teletrabajo fue aprobada, es como un insumo importante, sobre todo en estos momentos donde tanta gente está haciendo teletrabajo. En este momento el presidente tomó la decisión de observarla. Eso significa que tiene algunos comentarios que son cuestiones honestamente superables y que pues obviamente en su debido momento, después de su análisis, vamos a tomar a consideración esas observaciones. Pero yo quisiera, Carlos, que me permitas nada más decirle a todos aquellos micros, pequeños y medianos empresarios, estamos muy pendientes de apoyarles. El día de mañana, junto con las propuestas que pueda llevar el Ejecutivo, más otras que se van a sumar, vamos a buscar la manera cómo ayudarles. No están solos. Y de igual manera a los trabajadores. Vamos a buscar la forma para proteger su fuente de ingresos, su fuente de empleo. Yo creo que en estos momentos, como país, como funcionarios públicos, debemos de dejar todos los colores partidarios a un lado y unirnos, trabajar por nuestro país y sobre todo acatar todas las indicaciones que nuestras autoridades nos están dando. Muchas gracias. Gracias, diputado Reyes, por haber establecido el contacto vía Skype con nosotros. Haremos un programa más adelante sobre el tema del teletrabajo para que la gente pueda conocer un poco más qué fue lo que aprobó la Asamblea y cuáles fueron las observaciones más puntuales del órgano ejecutivo y qué aspectos se pueden mejorar, porque va a ser una modalidad de trabajo que seguramente se va a implementar de forma más marcada en las próximas semanas y meses o cuando entre en vigencia, pero va a ser parte, si no es que ya es parte de la vida de muchas personas que trabajan desde casa. Gracias, diputado Reyes, por haber establecido el contacto con nosotros. También agradecemos a Walter Pineda de la Confederación Sindical de Trabajadores. Gracias, Walter, por habernos acompañado y estoy seguro que nos volveremos a encontrar para llevar la pista desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Carolina, gracias por haber estado con nosotros, también darnos esta lectura y análisis desde el derecho laboral. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Bendiciones para todos y a cuidarnos, ¿verdad? Quedémonos en casa. Gracias a usted por habernos acompañado. Vamos a establecer entonces en este momento un enlace con Cristian Villalta del Gráfico TV para hacer la transición al programa deportivo de...